Hola a todos, que Dios les bendiga. Aquí les saluda el pastor Pablo y estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes, aunque sea a través de este video grabado. Eh, bueno, hoy va a ser un poquito diferente la dinámica. Ustedes van a poder recibir este video, lo van a tener ahí disponible para verlo cuantas veces quieran, pero también vamos a enviar una guía con algunas preguntas para que ustedes puedan profundizar más en el tema que se va a estar arrancando el día de hoy, que es el de historia de la iglesia. La historia de la iglesia es uno de esos temas que a mí me han gustado muchísimo, me han apasionado y la verdad es que ha sido muy importante porque conforme uno más estudia a la historia de la iglesia, más profundiza uno, obviamente enriquece el ministerio, pero también aprende a apreciar algunos detalles de nuestra fe cristiana. Y yo creo que es algo que es muy importante que todos nosotros podamos siempre estudiar, siempre tener presente. Ahora, todos ustedes a estas alturas ya deberían haber leído la introducción al libro de Justo González de Historia de la Iglesia. Son tomo uno y tomo 2. En esta primera parte vamos a profundizar en el tomo uno, que vamos a arrancar desde el inicio de la iglesia hasta la reforma, antito de la reforma, y después arrancamos con la reforma y vamos a llegar hasta los tiempos modernos. Este, Obviamente, eh, ahí en las preguntas que les voy a mandar para que ustedes profundicen, ahí quiero hacerles unas consultas para ver qué pensaron ustedes acerca del material. Yo sé que también tenemos unas preguntas ahí en el libro, en la guía de estudio, en el sílabo que nos compartió el pastor Pedro, pastora Melissa y todos los demás en parte del seminario. Pero yo también le estoy agregando ahí un par como tarea para que ustedes puedan profundizar y también podamos conocernos más. Eh, Otro detalle que quiero compartir con ustedes es de que yo estoy ahí en el chat de WhatsApp y si alguien tiene alguna pregunta, no duden en hacerla, no hay preguntas malas. Este, y las pueden hacer ahí en el chat porque a veces uno tiene una pregunta y no es solo usted, a lo mejor hay varias personas en ese grupo en específico que comparten la misma consulta, pero no todo el mundo tiene el, no quiero usar la palabra valentía, sino no todo el mundo tiene esa capacidad de decisión de decir, me voy a echar al agua y voy a hacer la pregunta. Entonces, al usted hacer la pregunta, va a estar ayudando, yo le garantizo a otros estudiantes. Así que les animo ahí a que lo hagamos. Yo sé que ustedes ya lo leyeron, entonces la introducción. eh, Esta introducción me gusta. Ahora, bueno, y antes de que comencemos en esto, este, este libro de Historia de la Iglesia de Justo González es en definitiva uno de los mejores libros de historia de la iglesia que hay y yo me animo y me echo al agua para decir que es probablemente el mejor libro que contamos en español específicamente de historia de la iglesia. El hermano Justo ha hecho un trabajo encomiable poniéndolo todo de una manera que es académica, que es profundo, pero al mismo tiempo es sencillo, lo simplifica, la manera en que él lo dividió por eras, ayuda muchísimo a que nosotros podamos comprender mejor lo que él está diciendo, desde el punto de vista pedagógico. Entonces, quiero que sepan de que este material que estamos estudiando es de muchísima calidad y les animo a que lo lean, que lo disfruten porque es algo que pues es importante. Ahora, eh, este va a ser la base, pero también nos vamos a salir un poquito del libro
y vamos a estudiar algunas cosas, algunos elementos que muchas veces no se registran en la historia. Por ejemplo, hace unos años, cuando estábamos trabajando con un ministerio que mi papá era el que lo dirigía, y estamos preparando un drama, y en el drama estamos hablando de la historia de los apóstoles. Y para ese tiempo yo ya había leído un poquito de historia de la iglesia, pero no había estudiado teología ni tanto a tanta profundidad. Yo recuerdo cuando estábamos viendo la historia de los apóstoles, me llamó mucho la atención que mencionaban que el apóstol Tomás había sido martirizado en la India. Y cuando yo escuché eso por primera vez, no, les voy a confesar que lo primero que se me vino a la mente fue, qué disparate, ¿cómo es posible? Pero conforme el tiempo pasó y más uno leyó y más uno estudia y se da cuenta, de que mucho de la historia que se ha registrado de la iglesia ha sido más básicamente lo que nos ha llegado a nosotros es de la iglesia occidental. Es qué pasó en la iglesia que se desarrolló en el mundo grecorromano, en lo que es Turquía el día de hoy, Asia Menor en los tiempos bíblicos y después obviamente en el resto de Europa. Hay muchísima documentación de las iglesias en los diferentes lugares, en los diferentes países en Europa, pero no hay tanta información de los creyentes del Oriente. Y cuando uno lee la Biblia y uno ve, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando el Señor está a punto de ascender y le dice a sus discípulos, ustedes van a ser mis testigos y ustedes van a ir hasta los confines de la tierra, van a comenzar a predicar en Jerusalén, van a ir a Judea, van a ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra conocida incluía también países del Oriente. Y hay registros y de hecho hay eh, mucha evidencia arqueológica de iglesia cristiana en el Oriente. Todos a lo mejor estamos familiarizados de que había una iglesia en Egipto por Alejandría y también por Hipona. Ahí vamos a llegar más tarde porque obviamente este, Agustín lo vamos a visitar, pero muchas veces no hablamos de lo que pasó en Etiopía, por ejemplo, o de la iglesia cristiana en Persia en el primer y segundo siglo, o aún evidencia de iglesia cristiana en la India, precisamente, más o menos para esos tiempos también. Entonces, sí nos vamos a salir un poquito del libro para profundizar en algunos de estos temas donde la iglesia crece. Ya ha crecido y se ha desarrollado, no necesariamente alrededor de los centros de poder, sino también en la periferia. Y eso es algo que vamos a profundizar más la próxima semana con el próximo capítulo, que vamos a entrarle a la era de los mártires, la primera etapa de la iglesia. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción. La iglesia, la era de la iglesia se inaugura obviamente con la ascensión de Cristo. En Mateo 16 Jesús reúne a sus discípulos. Ustedes recuerdan esa escena. Están ahí, están todos ellos reunidos y están al pie de un templo que están adorando al dios griego Pan. Eh, y cuando lo están adorando a ese Pan, una parte de las cosas que ellos hacían es que habían unas cavernas en la tierra de Palestina en esos tiempos, donde la gente iba y arrojaba cabras y ahí daban ellos sus sacrificios. Y estando Jesús ahí, en lo que se conocía en ese momento como las puertas del infierno, porque había una caverna grandísima y nadie sabía cuán profundo era, y ahí era donde ellos enviaban todos sus sacrificios. Jesús se reúne a sus discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y en Mateo 16 los discípulos comienzan a decirle, mira, hay gente que dice que vos sos Elías, que vos sos uno de los profetas. Y entonces Jesús cambia y les dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y en ese momento el apóstol Pedro se levanta y dice, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, mira Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Tú eres Pedro, todos conocemos el versículo bíblico, y sobre esta roca, que es la confesión de Pedro, es el reconocimiento de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, es que yo voy a edificar mi iglesia.
Y por más de 2000 años, Jesús es el que ha estado edificando su iglesia. Entonces, cuando nosotros leemos sobre historia de la iglesia, nosotros no estamos leyendo únicamente la historia de eventos pasados, de cosas que le pasaron a gente hace miles de años, como cuando uno está estudiando historia de nuestros países o de algún héroe o alguna persona que fue un benemérito de la patria y qué bonito cómo vivían ellos. En este momento, cuando nosotros estamos leyendo historia de la iglesia, lo que estamos viendo es Dios moviéndose, Dios interviniendo en la historia de la humanidad, edificando su iglesia. Nunca nada se sale de la mano y del control de Dios. El Señor es el que ha estado edificando, el Señor es el que ha estado en control desde el principio. El Señor dice, yo voy a edificar mi iglesia. Es Jesús, desde el principio, el que está sentado en el trono, en la cabeza de la iglesia. Él es el único, que si estamos nosotros reunidos aquí hoy, es gracias a Él, nada más. Entonces, cuando usted lee y está leyendo historia de la iglesia, piense en eso y vea esos detalles, cómo Dios se está moviendo en momentos en que parezca que la situación está muy complicada, que está muy difícil, aunque parezca que la iglesia está fuera de control, que los líderes de la iglesia en ese momento no están viviendo conforme a la palabra de Dios. No nos desanimemos, porque aún en medio de las épocas más oscuras, Dios está obrando. El Señor está edificando su iglesia. Siempre hay un remanente fiel. Ahora, regresando un poquito al material, Justo González se hace la pregunta de por qué es que nosotros tenemos que estudiar historia de la iglesia. Él dice primero porque es necesario conocer el contexto histórico, el fundamento histórico de la fe cristiana. Nuestra fe cristiana no es un sistema ético abstracto, sino que está basado en hechos reales, cosas que sucedieron y está afectando a gente real viviendo en un contexto histórico específico. A veces nosotros pensamos, ok, pero ¿por qué la iglesia o por qué estas personas decidieron hacer esto? Por ejemplo, un concilio. ¿Por qué fue que tuvieron que establecer un credo? ¿Por qué fue que comenzaron a establecer, por lo menos, a construir iglesias, construir catedrales, por ejemplo, monasterios? ¿De dónde sale todo eso? Y para poder entender todo eso tenemos que recordar que la iglesia se desarrolla en un contexto histórico específico, que es la que empuja a las personas que están viviendo en ese momento a tomar decisiones, muchas veces guiados por el Espíritu Santo, muchas veces ellos en su propia carnalidad, pero es el contexto histórico el que los motiva a tomar decisiones. Y mientras más nosotros comprendamos un poquito de ese contexto, mejor nos va a ir a la hora de interpretar los hechos que estamos leyendo. Ahora, eso es lo primero. Después también, justo menciona que es de utilidad para nuestra vida cristiana, porque nos evita a no cometer los mismos errores del pasado. Es impresionante cuántas eh, cultos, cuántos sectas, enseñanzas erróneas que uno ve en nuestras iglesias y uno las escucha y uno siente como que algo está mal ahí. Pero a veces nos cuesta poder detectar exactamente qué es. Y cuando uno comienza a ver, uno se da cuenta que son las mismas viejas herejías, las mismas enseñanzas recicladas que han tratado de infiltrar el evangelio a través de las edades y las épocas. Cuando usted lee, mientras más profundiza en la historia de la iglesia, usted va a poder comprender mejor cómo los padres de la iglesia reaccionaron ante esas herejías, cómo los padres de la iglesia rechazaron y cuál fue el fundamento doctrinal y teológico que utilizaron para rechazar y repeler todos esos ataques en contra de la ortodoxia cristiana. Ustedes, yo no sé, cada uno de nosotros en nuestro contexto, uno está lidiando con grupos diferentes. Este, eh,
con gente que es de la fe católica, gente que son testigos de Jehová, mormones. Ahora se ha popularizado mucho ese movimiento de raíces hebreas también, movimiento de la prosperidad, y uno oye todas esas enseñanzas y uno se pone a ver, y muchas de esas no son nuevas revelaciones. En realidad son enseñanzas recicladas que ya trataron de penetrar a la iglesia y que fueron rechazadas de manera categórica y de manera descomunal por padres de la iglesia. Entonces es importante poder eh, conocerlo para así mantenernos alineados y evitar los errores del pasado. Y fortalece nuestra fe, obviamente. Este, También es importante porque todas estas enseñanzas de nuestra doctrina, lo que nosotros creemos, surgen muchas de ellas, la manera en que las escribimos, la manera en que nosotros ya nos sentamos y las definimos de manera ya concreta. Se dice que en teología hay que hilar bien fino. Y lo que nos ayuda a hilar fino y nos ha ayudado a hilar fino muchas veces ha sido precisamente la respuesta, darle respuesta a todas estas enseñanzas erróneas. Y eso nos va a ayudar, creo yo, y espero yo, nos va a llevar a apreciar más el contexto en el que se desarrollaron los primeros concilios de la iglesia, este, algunos credos y algunas de esas enseñanzas que se trataron de infiltrar. Ahora, también es importante estudiar historia de la iglesia porque nos ayuda a mantener una humildad histórica. Ese me encanta porque C.S. Lewis también decía de que nosotros, todos los seres humanos, padecemos de él le dice, esnovismo generacional. Nosotros pensamos que esta generación es más inteligente que todas las generaciones pasadas, que nosotros sabemos más que alguien que vivió hace 100 años, que alguien que vivió hace 500 años, ni se diga a alguien que vivió hace 1500 años. Y en parte a lo mejor hay un más conocimiento acumulado que está disponible, pero no necesariamente nosotros somos más inteligentes o somos más capaces. Y si usted no me cree, pues no falta más que tomar un libro y leer lo que estaba escribiendo Agustín de Hipona, eh, Tomás de Aquinas, Tomás de Aquino, leer la encarnación de Atanasio para que uno se sienta humilde y lo ponga el Señor en su lugar, sabiendo de que en realidad, a pesar de que ellos estaban escribiendo hace más de 1500 años, hace 1000 años, la agudeza mental, doctrinal y teológica y filosófica y ética de cada uno de estos hermanos en la fe es impresionante. Entonces nos ayuda a mantenernos humildes, pero también nos ayuda a recordar que en este proceso que el Señor tiene de edificar su iglesia, nosotros somos un eslabón más. Nosotros edificamos sobre el fundamento de muchas otras personas que estuvieron antes que nosotros. Lo que conocemos hoy, lo que sabemos, es gracias al sacrificio de muchos otros hermanos. Algunos de ellos hasta dieron su vida para que este tipo de conocimiento pudiera llegar a nosotros. Entonces, con humildad nosotros asumimos nuestro lugar en esta cadena que es la historia de la iglesia que el Señor Jesús está edificando a través de los siglos. Este, la historia de la iglesia nos ayuda a identificarnos como cristianos. Sabe que este, hay varias cosas, hay parte de nuestra fe cristiana que yo sé a mucha gente no le gusta la palabra tradición, pero son parte de nuestra tradición cristiana. Algunos elementos que nosotros practicamos, partes de nuestro servicio, de nuestro culto, el cantar, cómo cantamos, el bautismo, la cena del Señor, son muchas cosas que son parte de una tradición cristiana que ha venido pasando de generación en generación
Porque la Biblia, él sabe que la Biblia dice, nos dice muchas veces, vayan y bauticen. Y nos da la fórmula en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes cuando tomen la cena del Señor, háganlo de esta manera. Esto es lo que van a hacer. Van a recordar que el Señor está con ustedes. Y van a recordar que cuando partimos el pan, estamos recordando cómo su cuerpo fue quebrantado cuando compartimos la copa. Estamos recordando su sangre que fue vertida por nuestros pecados y lo hacemos esto en memoria de Él hasta que Él venga. Pero el procedimiento en sí es algo que ha sido algo que se ha ido acumulando a través de los siglos. Y eso nos ayuda a apreciar un poquito, también un poquito de nuestra tradición cristiana. No levantar la tradición jamás al nivel de la escritura, porque nosotros creemos que solo la palabra de Dios es la única fuente de verdad. La Iglesia Católica, por ejemplo, ellos sí tienen la tradición aún más alta que la palabra de Dios, nosotros no. Este, pero sí apreciar el arte, por ejemplo, eh, cuando uno ve un icono, cuando uno ve una pintura de la Edad Media, y poder apreciar parte de esa tradición cristiana sin ser tradicionalista. Ahí es donde yo hago la diferencia. Yo aprecio la tradición, pero no la adoro ni la pongo en un pedestal. Una persona que sí es tradicionalista, sí la pone en un pedestal y la tradición la levanta casi prácticamente al nivel de la palabra de Dios. Nosotros no hacemos eso. Este, ¿Y por qué es que nosotros le damos importancia a esto? Sabe que en Gálatas, este, capítulo 4, Gálatas capítulo 4, lo voy a leer aquí rapidito. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, lo voy a abrir aquí mejor porque aquí no lo tengo. Dice así, Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando vino la plenitud del tiempo, quiero que hagamos una pausa ahí porque es importante. Cuando vino la plenitud del tiempo, el nacimiento de Jesús no ocurre en un vacío, ocurre en el momento oportuno, cuando Dios lo había ordenado, cuando el momento era correcto. Y ustedes ya lo han estudiado cuando estaban estudiando los evangelios sinópticos, como la influencia del imperio griego, del imperio romano, la paz romana, las carreteras. Todo era un caldo de cultivo preciso para que cuando naciera Jesús el evangelio pudiera llegar hasta los rincones de la tierra. Entonces era en el momento oportuno. Eso es un recordatorio de que Dios tiene su mano en la historia de la humanidad. Que Dios es el que está moviendo todas las piezas siempre. 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Y es algo que cuando nosotros leemos historia de la iglesia, veamos los ejemplos, pero recibamos también la amonestación de que muchas veces viene con eso, porque puede ser que nosotros estemos pensando o estemos pasando por una situación que requiere amonestación y al ver pues lo que han hecho los padres de la iglesia y cómo lidiaron con algunas herejías, pues seamos amonestados también. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Son 2000 años. Estaba hablando hace poco de que la historia de la iglesia es como una cadena y nosotros somos un eslabón. Cuando estudiamos historia de la iglesia estamos recordando algunos de esos eslabones que fueron importantes. Algunos de esos eslabones que permearon nuestra fe de cierta manera. Algunos de esos eslabones que cuando vino la presión y cuando vino el momento más complicado, lograron soportar, no se rompieron y lograron que la cadena continuara fortalecida y continuara fuerte. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos recordando a todos esos hombres y mujeres de fe que se levantaron y dijeron, heme aquí, Señor Jesús, yo voy a ser fiel a ti hasta el final.
y vamos a considerar el resultado de su conducta y tenemos que estar desafiados a imitar su fe. Espero que todos podamos ser desafiados de conforme vamos leyendo y profundizando en, por la fe de nuestros hermanos y hermanas y podamos aprender de ellos y seguir su ejemplo. Este, les voy a mandar entonces, eso era lo que tenía para ustedes hoy así rapidito. No los quiero aburrir mucho, quiero que regrese la próxima semana. Solo quiero, ahí les voy a mandar unas preguntas. Quiero que ustedes, profundicen un poquito más sobre este material que estamos viendo nosotros. Este, y entonces ahí les voy a mandar, las preguntas. Eh, pero por lo demás, solo les quiero recordar que mándenme preguntas también ustedes. Si alguien está necesitando algo ahí, no duden en mandármelo ahí por, por WhatsApp, que con todo el gusto del mundo, y dependiendo de nuestra capacidad, pues lo vamos a poder contestar. ¿Oyeron? Entonces, que Dios me los bendiga a todos, que el Señor les fortalezca y nos vemos la próxima semana ya así en vivo. Ya, entonces para que me puedan interrumpir ahí. Que Dios les bendiga.